Muy bien. Entonces, en este primer día de retiro, nos vamos a abocar a buscar la percepción pura. Le llamamos percepción pura a ese mirar ingenuo, a ese mirar transparente y claro, al cual estábamos acostumbrados cuando éramos muy niños, muy pequeños. Era una mirada en la que estaba ausente un yo endurecido, un ego denso, que hoy por hoy nos obstaculiza la percepción de la maravilla, de la belleza que es y que hay en la creación de Dios. Por supuesto, pretendemos al menos desentumecer un poco nuestros sentidos y tener algunos vislumbres de esta percepción que suele llamarse percepción pura en filocalía, por ejemplo, para que teniendo ya una experiencia cierta en el cotidiano, podamos luego dedicarnos con paciencia y con amable atención a recrearla posteriormente al retiro. ¿Qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar, antes que nada, una actitud de oración. Quienes siguen la práctica de la oración de Jesús o la oración monológica de una sola palabra, o quizá otras formas de oración, no hay problema. Lo que se sugiere es ponerse en actitud orante, la actitud, la disposición. Y voy a aprovechar los mejores momentos del día, quizá los más tranquilos, y si no puedo utilizar cualquier momento del día para observar lo que me rodea desde los distintos sentidos. Vamos al caso. Elijo una planta en mi jardín, la macetita en mi balcón, y en actitud orante o haciendo una oración previa, me acerco a ella como si a un icono de Jesucristo, como si a una figura santa yo me estuviera acercando. Recuerden aquellas nociones en las que se hablaba de la liturgia cósmica, de que la creación entera es una perpetua alabanza al Creador y en la cual nosotros somos simples oficiantes, partícipes de esa liturgia. Entonces, nos acercamos a la planta, la miramos y a medida que la miramos volcamos toda nuestra atención a lo que estamos viendo. Empecemos por la vista, que es lo más fácil. Y mientras más atendamos, más se silencian los pensamientos. Tenemos que poner toda nuestra atención en la planta y olvidarnos de los pensamientos. Por sí solos se van a ir aquietando. Tomemos conciencia mientras sumamos las manos a esta observación, empezamos a tocar la textura de la hoja. Tomemos conciencia de cómo la planta está conectada al aire, conectada al sol, de cómo sube la savia vivificante a través de su tallo, de cómo hay raíces que penetran en lo profundo de la tierra y cómo la tierra nutre a la planta con la humedad y los minerales que contiene. Tratemos de intuir esta unidad y de incluirnos también nosotros como partícipes de este oficio. Nosotros en este caso, en el oficio de observador, de aquel que le da presencia a este extraordinario fenómeno de la vida en forma vegetal. Entonces, miramos las nervaduras de la hoja, miramos los diferentes colores que hay en la hoja, cómo las tonalidades de luz del sol hacen cambiar lo que percibimos de ellas, pequeños poros en la hoja, etc. Y hagamos lo mismo con las manos, percibamos la textura, porque al fin de cuentas, ¿qué es la planta sino una criatura hecha por Dios? Y por lo tanto en ella habita la impronta del Creador. También los seres vivos, como las plantas y los animales, y los acontecimientos todos, son un mensaje de Dios. Dios nos habla todo el tiempo a través de la creación.
Nosotros tenemos que aprender este lenguaje al igual que se aprende un idioma cualquiera, con paciencia y atención. El mayor enemigo en esto es descreer de la posibilidad de cambio en nuestro modo de percibir. Muy habitualmente hemos leído libros, hemos escuchado algún vídeo, visto hasta una película, en donde se habla de la importancia de las cosas simples, de que el valor de la vida está en las pequeñas cosas, etcétera, etcétera. Y ya también este mensaje no nos penetra, no nos resulta rico. Se nos va desdibujando como todo lo demás a lo que estamos habituados. Suspendan las consideraciones, dejen a un costado la duda, crean por un día, o por 3 días mejor, en la posibilidad de que existe un modo distinto de ser y de estar en el mundo, por lo tanto de percibir a través de los sentidos físicos, un modo muy distinto de ser y de estar, decía, que hace que la vida valga la pena. Hace que la vida valga la pena. Y esto de manera independiente a los acontecimientos que vayan ocurriendo. Tómenlo entre paréntesis y apliquen lo mejor de ustedes a esta ejercitación. ¿Qué más? Cuando nosotros llegamos a una percepción lo más pura posible de aquel fenómeno que estamos observando, sea un animal, una planta o en la relación con otra persona, cuando la atención realmente se agudiza, los pensamientos caen. Se hace silencio en la mente. Cuando la mente se silencia, sube, aflora desde las profundidades una luz que es gracia, una sensación vivificante de plenitud que nace del corazón y que es Cristo mismo en nosotros. A eso alude el apóstol cuando dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por supuesto, él está hablando de una experiencia continuada de vivir envuelto en la gracia. Y seguramente mucha distancia tenemos de su experiencia íntima, de lo que él vivió. Pero créanme, la gracia habita en el corazón de todos y es fácilmente perceptible, apenas se silencian los pensamientos un poco, o casi del todo. Entonces ahora les acompañamos un breve texto con la ejercitación indicada, de manera que puedan acudir a él y refrescar la memoria. Utilicen todo el día, no importa si están trabajando, si están en quietud física, si están rodeados de gente, aplíquenlo como mejor puedan. La consigna entonces es, atiendo a todos los fenómenos que me rodean, poniendo la mejor atención solo en aquello que estoy percibiendo. Antes de ejercitarme particularmente en esto, adopto una actitud de oración, me dispongo a orar y tengo en cuenta que cuando atiendo de veras estoy haciendo oración, porque estoy recibiendo en mí la creación, el don de Dios. A ver cómo nos va. Invoquemos a Jesucristo para que nos ayude a desentumecer nuestros sentidos físicos. Hasta pronto.